aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo, bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! Prepárense. ¡Cuidado! 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 ¡Oye que te quema! Un canto para Bolívar. Yo me lo aprendí de memoria hace años, pero para evitar cualquier desliz de la memoria, voy a permitirme leerlo. Porque Pablo Neruda, el gran poeta, recogió de la historia y del alma de los pueblos este canto, como muchos otros poetas lo recogieron, lo han recogido, como muchos otros juglares y cantores, porque la huella de Bolívar vive. Bolívar está vivo, se hizo pueblo. El que quiera ver su huella, asómese y vea bien. El que quiera oír su galopar, empínese y oiga bien. Neruda lo vio, Neruda lo oyó y Neruda le cantó así. Y el Che lo cargó hasta el día de su caída en combate. Allí en su propia antología de poemas de su puño y letra, un canto para Bolívar. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire, de toda nuestra extensa latitud silenciosa. Todo lleva tu nombre, Padre, en nuestra morada. Tu apellido la caña levanta a la dulzura. El estaño Bolívar tiene un fulgor Bolívar. El pájaro Bolívar sobre el volcán Bolívar. La patata, el salitre, las sombras especiales, las corrientes, las vetas de fosfórica piedra, todo lo nuestro viene de tu vida apagada. Tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios. Tu herencia es el pan nuestro de cada día, Padre. Tu pequeño cadáver de capitán valiente ha extendido en lo inmenso su metálica forma. De pronto salen dedos tuyos entre la nieve y el austral pescador saca a la luz de pronto tu sonrisa, tu voz palpitando entre las redes.
¿De qué color la rosa que junto a tu alma alcemos? Roja será la rosa que recuerde tu paso. ¿Cómo serían las manos que toquen tu ceniza? Rojas serán las manos que en tu ceniza nacen. Y cómo es la semilla de tu corazón muerto, es roja la semilla de tu corazón vivo. Por eso es hoy la ronda de manos junto a ti. Junto a mi mano hay otra, y hay otra junto a ella, y otra más hasta el fondo del continente oscuro. Y otra mano que tú no conociste entonces, viene también Bolívar a estrechar a la tuya. De Teruel, de Madrid, del Jarama, del Ebro, de la cárcel, del aire, de los muertos de España, llega esta mano roja que es hija de la tuya. Capitán, combatiente, desde donde una boca grita libertad, donde un oído escucha, donde un soldado rojo rompe una frente parda, donde un laurel de libres brota, donde una nueva bandera se adorna con la sangre de nuestra insigne aurora. Bolívar, capitán, se divisa tu rostro. Otra vez, entre pólvora y humo, tu espada está naciendo. Otra vez, tu bandera con sangre se ha bordado. Los malvados atacan tu semilla de nuevo. Clavado en otra cruz está el Hijo del Hombre. Pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra. El laurel y la luz de tu ejército rojo, a través de la noche de América, con tu mirada mira. Tus ojos que vigilan más allá de los mares, más allá de los pueblos oprimidos y heridos, más allá de las negras ciudades incendiadas. Tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace, tu ejército defiende las banderas sagradas, la libertad sacude las campanas sangrientas y un sonido terrible de dolores precede la aurora enrojecida por la sangre del hombre. Libertador, libertador, un mundo de paz nació en tus brazos. La paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron. De nuestra joven sangre, venida de tu sangre, saldrán paz, pan y trigo para el mundo que haremos. Yo conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid, en la boca del 5.º regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres? ¿O quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Pablo Neruda, en el Cuaderno Verde del Che Guevara. Estimo que no hay quien se atreva a intentar arrebatarle los derechos al pueblo de Venezuela. Los demás, estimo que mucho menos se atrevan a tratar de arrebatárselo ahora, cuando se ha demostrado que no hay poderes suficientemente grandes frente a un pueblo decidido a pelear, que no hay arma lo suficientemente moderna y lo suficientemente poderosa para vencer a un pueblo que lucha por sus derechos, que no hay quien se atreva a intentar arrebatarle los derechos al pueblo de Venezuela. Cuando se ha demostrado que es falso que los pueblos sean impotentes, que es falso que los pueblos sean incapaces de redimirse, aun peleando con las armas en la mano, y que no hay ejército en el mundo capaz de mantener oprimido a un pueblo, si ese pueblo se decide a pelear por su libertad. Venezuela es el país más rico de América. Venezuela tiene un pueblo formidable. Venezuela tiene dirigentes formidables, tanto civiles como militares. Venezuela es la patria del Libertador, donde se concibió la idea de la unión de los pueblos de América.
Luego Venezuela debe ser el país líder de la unión de los pueblos de América. Los cubanos los respaldamos, los cubanos respaldamos a nuestros hermanos de Venezuela. Prepárense. Cuidado. Cuidado. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Hoy día 18 del secuestro ilegal del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores. Esa es la lucha principal, traerlos acá, que el imperialismo los entregue. Eso es un adefesio jurídico y hay que luchar contra ello. Y hay una lucha que luego vamos a comentar algo sobre ella, de un artículo que yo hice, lo leí en Al Filo de la Medianoche el pasado domingo. Voy a leer una parte nada más. Porque salió otro artículo muy bueno en Misión Verdad, un artículo del Cayapo. Yo le mando de acá un saludo a la gente del Cayapo, un artículo excelente, pues más o menos tenemos el mismo punto de vista. Estamos transmitiendo en La Hojilla en TV, estamos utilizando las dos cuentas de X, Al Filo 1959, Hojilla Silva TV. Estamos transmitiendo por ahí, estamos transmitiendo por BK, La Hojilla en TV, por YouTube, La Hojilla en TV, Mario Silva, nuevo canal. La Hojilla TV, Mario Silva, nuevo canal. Un momentico, yo ahorita les digo. Y Telegram, La Hojilla en TV, nuevo canal. Nueva cuenta se llama, La Hojilla en TV, nueva cuenta. Mario Silva, La Hojilla en TV, nueva cuenta. Se llama el canal, que está creciendo, de nuevo. Está creciendo. También vamos a comentar sobre un hecho que se está repitiendo, ¿saben? Y eso indica debilidad por parte de esta campaña psicológica que ellos tienen. Decía Diosdado, ya lo vamos a pasar, parte de la rueda de prensa, decía Diosdado que eso indica, porque nadie se disculpa, ¿no? Ellos sacan los fake y nadie se disculpa, nadie dice esto no es verdad, sino que sacan el fake y ya está. Pero esto indica que nuestro pueblo está vacunado, ¿sabe? Vacunado contra los fake. Salieron dos fake, ahora los vamos a reseñar, vamos a hablar sobre ellos, ¿no? Pero lo que me llama la atención poderosamente es que estos dos fake salieron, uno en Reuters, fue el primero en Reuters. Son agencias de noticias que se dicen objetivas y nosotros sabemos desde hace muchísimo tiempo que esas agencias de noticias están dirigidas desde el imperialismo y para el ataque contra cualquier Estado o nación que tenga intereses opuestos a la defensa de su soberanía, ¿no? Y el otro lo hizo AP, Associated Press. ¿Por qué yo digo que hay una debilidad tremenda? Una debilidad tremenda quiere decir que toda esa andanada de bots tratando de desvirtuar, de buscar la división dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestro país, que utilicen dos agencias noticiosas. Fíjense bien, por ahí hay alguien que me dijo una vez, cuando tú ves un error, o sea, tú ves un mal comportamiento, un error, tú dices, bueno, puede ser casualidad, ¿verdad? Pero cuando tú ves un segundo error, ya no es casualidad. Y cuando ves un tercer error, ya es intencional. Entonces, Reuters y AP, que son dos agencias de noticias internacionales a las que se supone los grandes medios de comunicación toman noticias, que están siempre dirigidas, por supuesto. Como decía mi viejo me ponía a leer el periódico cuando yo era muchacho.
y me decía, me pasaba el Nacional. Entonces, una de las cosas que me decía, de lo que tú leas ahí, interprétalo al revés. Yo, muchachito, decía, interprétalo al revés. Entonces, esto demuestra una grandísima debilidad, porque ya que estén acudiendo a una narrativa que venga a través de agencias de noticias, agencias que dicen, se llaman ellas de mucho prestigio, ¿verdad? Eso quiere decir que hay debilidad en cuanto a la narrativa. Hoy podemos asegurar, y esto se lo decimos al mundo, pues nosotros tenemos que defender nuestra verdad, que más del 90%, escúchese bien esto que le voy a decir, más del 90% del país rechaza. Es más, de hecho, cuando en este momento, y aquí vamos a obviar diferencias ideológicas, de partido, de simpatía, más del 90% del pueblo venezolano rechazó el ataque artero que se hizo el 3 de enero en la madrugada y el secuestro del presidente, un secuestro criminal, ilegal, del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores. Más del 90%. Y créanme, eso lo saben ellos. Ellos lo saben. También, por allí vimos a María Corina dando unas declaraciones. Y yo no sé, o sea, háganse, la mayoría de las personas a las que nosotros ahora le preguntamos, personas que no eran precisamente afectas a la revolución, están apuntando a quiénes son los que estuvieron detrás, estuvieron impulsando lo que se concretó, que fue un bombardeo, primer bombardeo gringo en espacio latinoamericano. Esto hay que entenderlo, hay que trabajar con ello, porque nosotros con nuestra diplomacia de paz, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la idea es que nosotros rescatemos algo que se perdió. Se desvaneció completamente el derecho internacional. El derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, las leyes internacionales, todas en este momento se desvanecieron. El mundo cambió a partir de ese 3 de enero. Y lo peor de todo es que hay un rechazo generalizado en el mundo con respecto a ese ataque. La presidenta encargada estuvo durante la visita a la base de misiones Hugo Salas en la parroquia La Vega. La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que ingresaron los primeros $300 millones al país producto de la venta del petróleo. Destacó que los recursos ingresados al país estarán destinados a cubrir y financiar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras para proteger el poder adquisitivo de la inflación y del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. Resaltó que Venezuela también, ella había mencionado algo en estos días de fortalecer el sistema de salud. De hecho, se está avanzando en ese ámbito. Resaltó que Venezuela avanza con la democracia popular, con la democracia desde las bases del pueblo. Invitó a seguir rigiendo los destinos de Venezuela junto al pueblo. Manifestó que las jornadas de atención social son para el fortalecimiento de la democracia comunal, de la acción comunal y de la intervención comunal en la vida de Venezuela, las comunas. Construimos la Venezuela de bien, la Venezuela del futuro, la Venezuela de paz y la Venezuela de inclusión, sentenció la mandataria encargada. Impulso al sector azucarero, se destacó el plan de siembra y procesamiento de caña de azúcar en la comuna Las 5 Fortalezas de la Revolución Bolivariana, en Cumanacoa, como parte de la transformación económica del país. Encadenamiento productivo, el proyecto elimina intermediarios al enviar el papelón directamente desde la comuna hacia las bodegas comunales de todo el territorio nacional, fortaleciendo el plan bodega. Capacidad operativa, el complejo tiene una capacidad de molienda de 40 toneladas diarias y una capacidad de cocción de 10 toneladas. Cifras de producción mensual, los productores locales generan actualmente unas 200 toneladas de caña de azúcar, 12.000 kilos de papelón, 4.000 litros de miel de caña. Impacto en esa comuna, ojo. Impacto social directo, la iniciativa beneficia a 474 familias de la zona
y ha permitido reinvertir en infraestructura local, pavimentación, espacios deportivos y mejoras en el liceo local. Tras las consultas populares de 2025. Liderazgo y gestión, la actividad fue encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez junto a la gobernadora Johanna Carrillo y voceros locales bajo la premisa estratégica de comuna o nada. Industrialización de los productos comunales, el ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimiento Social y Agricultura Urbana, Ángel Prado, anunció que los productos industrializados de las comunas estarán presentes en todas las bodegas del territorio venezolano. Ustedes recuerdan que yo en una oportunidad, cuando empezaron a hacerse los proyectos desde las comunas, nosotros hablamos de que en medio de esos proyectos había la necesidad de que una comuna no solamente va a trabajar en base a su producto local, territorial, sino ir enlazando con otros estados y con la industria. Es decir, tratar de industrializar las comunas, hacerlas mucho más grandes, porque es para el país. Recordemos aquello que hablaba el comandante Chávez de la telaraña, ¿sabes? De la comunicación de excedentes entre comunas. Exposición de productos comunales. El próximo 4 de febrero se llevará a cabo, está entrando Febrero Rebelde, pronto va a entrar Febrero Rebelde, se llevará a cabo una gran exposición donde se presentarán formalmente los detalles del Plan Agroalimentario Comunal, una iniciativa diseñada para fortalecer la soberanía alimentaria y conectar directamente al productor con el consumidor final. Creo que también enviaron a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para el tema minero, el tema de oro, el tema de la extracción de oro, que obviamente también va a estar en conjunto con Ecosocialismo para, digamos, con el Ministerio de Ecosocialismo para la protección de nuestra tierra, sobre todo allá en Guayana, del sector aurífero. Bien, voy a pasarles ahora mismo la rueda de prensa, un resumen, por supuesto, de la rueda de prensa que dio el ministro Diosdado Cabello. Vamos a verlo. Hubo un encuentro con los embajadores de la Unión Europea, con Suiza y el Reino Unido, que estuvieron allí presentes en el Palacio. Recibió un enviado especial de los Emiratos Árabes Unidos. Revisó el Plan Nacional de Salud. Se revisaron los planes de defensa con el general en jefe Padrino López. Ha habido un proceso de excarcelaciones que se ha venido informando, ella misma lo informó, de excarcelaciones que tiene que ver con un proceso de reconciliación nacional asegurando la paz de nuestro país. Quedan totalmente exentos o excluidos de esas medidas quienes tengan asesinatos, tráfico de drogas, ataques a niños, niñas, violaciones, y se está revisando los casos. Eso no tiene nada que ver con las ONG de este país, eso no tiene que ver, nada que ver, porque es una decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro en el mes de diciembre. El 24 salió un grupo de gente, el 31 salió un grupo de gente como parte de las medidas del presidente, y lo que se le ha dado es continuidad a una decisión que había tomado el presidente Nicolás Maduro. Les digo esto porque las mal llamadas ONG le están cobrando a los familiares de los que han salido en libertad. No, gracias a nosotros, gracias a ellos. Si algo hacen las ONG es echarle paz a los detenidos para que no salgan, porque ahí es donde ellos reciben plata de afuera. La presidenta encargada fue a la Asamblea Nacional para el mensaje anual el día 15 de enero, que es el día de nuestro maestro, nuestra maestra. Y bueno, todas estas actividades en el marco de seguir gobernando. Ella estuvo en Fuerte Tiuna hablando con los familiares de las personas afectadas allí, de las personas afectadas con los niños, con las niñas, y ordenó la reparación inmediata de más de 400 viviendas que fueron afectadas por los ataques. 400 viviendas afectadas por los ataques del día 3 de enero en la madrugada. ¿Eran objetivos militares del pueblo? Tenían por qué ser objetivos militares, pero fueron atacados y murieron seres
que no tiene, seres humanos que no tienen nada que ver ni siquiera con la institución militar o policial. Estaban durmiendo en su casa. El comandante Chávez, cuando vino aquí a nuestro país, nos dio una orden: unidad, lucha, batalla y victoria. Eso no es una cosa, un lema para solo rayar paredes. No, no. Es una orden que dio el comandante. Y el presidente Nicolás Maduro, durante todo este tiempo, la impulsó en todos los frentes. La unidad de las fuerzas revolucionarias. Sería bueno que los historiadores revisen cuando un pueblo, después de haber sido atacado, ha reaccionado como el pueblo de Venezuela, con la conciencia como este pueblo ha reaccionado. Nosotros seguiremos avanzando por este camino, el camino que está aquí en nuestra Constitución, que es el camino de Chávez, que es el camino de Nicolás, que es el camino de la patria. De aquí no nos saca nadie, y este pueblo lo entendió de una manera clara desde hace bastante tiempo. Este es el camino para nosotros seguir. La presidenta encargada ha hablado que las agresiones que nos han hecho, nosotros las vamos a enfrentar en el frente, valga el término, de la diplomacia. En el frente de la diplomacia. Nosotros no tenemos temor a sentarnos a hablar con quien tengamos que hablar, protegiendo siempre a nuestro pueblo. La unidad es la mayor fortaleza que nosotros tenemos, la mayor de todas las fortalezas. Y como dicen por ahí, dudar es traición. Esa unidad nos transforma en un solo cuerpo, un solo ente. No hay agentes libres, pues. No hay agentes libres. El tema de los fake news es un arma recurrente, ¿no? Ahora hay una gran diferencia. Antes eso era a través de los periódicos, ¿no? Remontaban una campaña en un periódico y tú la veías bien estructurada la campaña, entonces le sumabas eso las pantallas de televisión y tú decías, por aquí van. Por aquí es podías identificar de manera inmediata de dónde venía, cómo era. Luego vino este tema de las redes sociales. Después que eso sale en las redes, nadie desmiente nada. Nadie. Lanzaron una aventura que quieren hacer viral y después ellos se pegan de su mentira. Cuando sale alguien a desmentirlo con pruebas, ellos no se disculpan. No, porque ya eso hizo el daño que iba a hacer. No solo es la compañera vicepresidenta encargada, es contra todos los que estamos aquí. Somos objetos todos los días de una guerra mediática, todos los días, para tratar de socavar. Casualmente en la reunión es uno de los temas que yo traté y les dije, no tener mucha fortaleza, ¿ves?, para evitar que esas cosas nos causen en lo personal algún tipo de dudas, y que nos haga retroceder en lo que vamos avanzando. Ellos seguirán con sus historias y sus mentiras, ¿no? Uno se queda sorprendido porque no tienen escrúpulos de ningún tipo. Ponen a un oficial venezolano poniendo una condecoración al jefe de la CIA y después sobre esa mentira ellos hacen comentarios y hacen videos y los reproducen y lo lanzan para el mundo, ¿ves? Entonces el que está, por ejemplo, qué sé yo, en España, dice, condecoraron al de la CIA, mira. Uno tiene que salir a desmentir una cosa de esas tan absurda como quien sacó la noticia. Y no para nosotros, porque ya nosotros estamos, como dice, curados en salud, ¿no? Sabemos por dónde vienen ellos, sino para el mundo. Así generaron, mira, Cartel de los Soles no fue así. Terrorismo no fue así. Bandas criminales no fue así. Así fue. Para después que asaltaron este país y atacaron este país, salir diciendo las mismas autoridades allá de Estados Unidos que el Cartel de los Soles nunca existió, que es una fantasía. Contra eso nosotros estamos vacunados, pero hay que hacer una vacunación masiva.
Y te voy a decir que nuestro pueblo ya tiene anticuerpos sin necesidad de vacunación. Será porque el pueblo siempre anda con los pies en el suelo y se va curando solo. El pueblo dice, ¿estos creen que nosotros somos pendejos que lanzan esto así? Y la conciencia. Y con respecto a estos sectores extremistas, ellos están felices porque bombardearon a nuestro país, porque murieron más de 100 venezolanos. Felices están. Lo único que no les salió bien es que sigue gobernando la revolución bolivariana. Y que el país está en paz, que aquí hay tranquilidad, todos enfocados como primer objetivo en la liberación del presidente y de Cilia. Ese es nuestro primer objetivo. Todo pasa por ahí. Y ellos verán que esas heridas que ellos tienen no van a sanar nunca, porque son el alma. Son malos. Seres humanos malos, no les importa que aquí murieran inocentes hasta de su propia gente. Vayan a preguntarle qué piensa la gente del sector, ¿dónde se llama esto aquí, donde está el volcán? Vayan a preguntarle lo que piensa esa gente de ahí. Nosotros insistimos 1 y 1000 veces que no hay bomba, solo mata chavistas. Después los estudiosos dicen que esos son daños colaterales. No, esos no son daños colaterales. Esos son seres humanos que los atacaron y mueren. Les causan terror. Terror. Esa gente que es mala está feliz. Pero ¿cuánto les dura? Nada. Porque para ellos en verdad lo peor es que aquí sigue la revolución bolivariana. Eso es lo peor para ellos. Y saben que aquí el pueblo los desprecia. Los desprecia. Ni uno solo de ellos o de ellas sale medianamente bien en la opinión del pueblo. Hicieron fiesta cuando cayeron las bombas sobre su propio país. Hay que ser muy miserable para alegrarse que bombardeen su propio país. Es el único hecho lamentable que hemos tenido, fue el 3 de enero en la madrugada. Ni una sola manifestación en apoyo al brutal ataque contra nuestro país. Ni una sola. ¿Ha habido silencio? Sí. Gente que tiene rabo de paja, pues. Por ejemplo, la jerarquía eclesiástica. Dicho nada. Nada, pues tienen rabo de paja, largo rabo de paja, y lo tienen prendido. Pero el país está tranquilo. Este pueblo está así tranquilo, en paz, porque está la revolución bolivariana. De otra forma, no sería así. Ellos lo saben. Hoy yo estaba conversando con una persona que tomó un ejemplo, hizo un ejemplo que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Gente creyente, pues, los cristianos y católicos. Dicen que algo más o menos similar, porque voy a hacer una especie de analogía con lo que él me dijo. Él me dice a mí, eso es igualito que Cristo. Cristo estuvo varios años diciéndole que era el Hijo de Dios. Y hasta que no resucitó, ¿verdad? No se había demostrado. Bueno, nosotros llevamos 26 años, hermano. Te los digo a todos, independientemente de su ideología, de su simpatía. Nosotros llevamos 26 años diciéndole al mundo, diciéndole a nuestro pueblo, sobre todo a esos sectores radicalizados, radicalizados por la propaganda, por el fake, por todo lo que se venía haciendo, por toda esa campaña psicológica en contra de nuestro pueblo. Llevamos 26 años diciéndole el peligro que constituye el fascismo. 26 años. Hablándoles del fascismo, diciéndoles por qué nosotros tenemos que vacunarnos contra el fascismo, vacunarnos contra la agresión psicológica. Y tuvo que pasar lo del 3 de enero en la madrugada,
en donde, escúchese bien, porque se lo veníamos diciendo hace rato, que lo decía Diosdado, lo repetía yo. Decíamos, aquí no hay bomba, solo mata chavistas. ¿Dónde cayeron? ¿Qué casas se destruyeron? En La Boyera, por ejemplo, en el este de Caracas, clase alta, y salieron afectadas unas viviendas en esa área. 26 años llevamos diciéndole lo que es el fascismo y lo destructivo que llega a ser el fascismo. ¿Y ve? Hay mucha gente, ahí mismo en La Boyera, que sufrieron los rigores de ese bombardeo y dijeron, ¿y esto? O sea, porque se suponía, porque fue lo que se dijo, que eran objetivos militares. No, no eran objetivos militares. Cayeron civiles. Lo que le llaman desde allá, desde el norte, le dicen ¿cómo le llaman? Los daños colaterales. No, daños colaterales, ¿cómo es eso? Llevamos 26 años diciéndole. Entonces, por ejemplo, el tema de los fake. El primer fake que sacan, lo saca Reuters. Ven ustedes esto. Reuters saca exclusiva. Las conversaciones de Estados Unidos con el ministro venezolano de línea dura de Cabello comenzaron meses antes de la redada. Vean ustedes la intencionalidad. La intencionalidad. Primero, buscar la división del alto mando político-militar. Vean ustedes, eso tiene una intencionalidad. Y utilizando, repito, una agencia de noticias internacional, sin prueba. Dicen, en el caso del ataque contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se habló de documentos. No muestran ni una sola prueba, ni una. ¿Usted sabe qué me recuerda esto? A las denuncias que llevaron los sectores opositores a denuncia de derechos humanos a la Comisión de Derechos Humanos en la ONU. Sin una prueba. ¿Saben cuáles eran las pruebas que presentó esta oposición golpista, terrorista en la ONU? Fueron recortes de periódicos, El Nacional, Tal Cual, ¿te acuerdas de Tal Cual? 2001, Abril, toda la prensa, incluyendo algunos videotapes, toda la prensa que estaba en ese momento atacando todos los días al comandante Hugo Chávez y luego comenzó con el ataque contra el presidente Nicolás Maduro, esas fueron las pruebas que ellos estaban mostrando. No había una sola prueba creíble. Ni una. En el caso de la presidenta encargada, dice aquí, exclusiva, AP obtiene documentos que muestran que la líder venezolana Delcy Rodríguez ha estado en el radar de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos durante años. ¿Sabe qué me recuerda esto también? Primero, que es una presión directa contra la presidenta encargada y nosotros tenemos un gobierno en funciones. La presidenta mandando, la presidenta agarrando y ordenando, yéndose a los sitios a hacer sus funciones. Todas las instituciones funcionando, la Asamblea Nacional funcionando, todo lo que es el Estado funcionando. ¿Para qué se me parece esto? Se me parece simplemente que es una debilidad tremenda que tienen porque la campaña psicológica no ha funcionado. No ha funcionado. Ellos esperaban, me imagino yo, una revuelta y resulta que todo el pueblo se unió de inmediato. Primero, en rechazo al ataque artero criminal en contra de civiles y militares. Y luego, como causa principal, y ya es una causa principal la que estamos llevando a cabo, el secuestro ilegal, ilegítimo del presidente Nicolás Maduro, la primera combatiente Cilia Flores. Pero lo peor de todo es que en el caso de, ya los dos casos se pueden desestimar. Y hay una cosa que hay que tener un poquito de fe en lo que puede pasar allá en Estados Unidos, ¿sabes? Porque habría que buscar qué pruebas van a presentar ellos, porque si van a presentar otra vez recortes de prensa o especulaciones, lo que hizo
aquel fiscal del primer gobierno de Estados Unidos que agarró y puso la recompensa. Y las pruebas son las mismas que está presentando Pamela Bondi. Habría que ver. Pero es un caso ilegítimo, ilegal, un secuestro ilegal, secuestro, prisionero de guerra, ilegal. Y en el caso de Cilia, es peor aún. A Cilia le inventaron, le metieron 3 de los cargos que le pusieron, cargos ficticios que le pusieron al presidente Nicolás Maduro. Ilegítimo totalmente. Por eso es nuestra certeza, ¿saben? Primero porque ellos tienen allá un campo de batalla que lo están luchando, que es el campo de batalla legal, y resistiendo. Y nosotros acá instando al mundo a que se movilice. Yo creo, y eso hay que decirlo, que Estados Unidos ahorita en este momento tiene una papa caliente en las manos. Una papa caliente en las manos, hay un rechazo generalizado, ¿saben? Porque es que el mundo tiene que entender que este acto ilegítimo que voló, desapareció todas las leyes internacionales, desapareció el Estado de Derecho, desapareció cualquier página de la Carta de las Naciones Unidas. Esto que ellos hicieron se le puede aplicar a otro país. No es solamente contra Venezuela, sino al país que no esté de acuerdo con la entrega de sus recursos naturales, sus recursos energéticos, entonces simplemente le crean una narrativa. Y esa narrativa se ha caído por sí sola. El único interés es simplemente petróleo y otros minerales. Petróleo. ¿Saben cuánto le queda a Estados Unidos en reserva? De acuerdo al gasto que ellos tienen. Ellos creo que tienen 41.000 millones en reserva de barriles. ¿Sabe el cálculo que se saca precisamente por el excesivo gasto que tiene Estados Unidos en energía? Se calcula para 6.5 años nada más. 6.5 años. El tema no es narcotráfico. El tema no es que tenemos aquí Al Qaeda, que tenemos... No, ese no es el tema. El tema es petróleo. Y hay algo, yo lo digo así, y recordando precisamente que hoy, mañana se cumplen 102 años del fallecimiento de Vladimir Ilich Lenin, del 21 de enero de 1924. Hay algo que es verdad. Nosotros, eso lo dije en el Al filo de la medianoche y lo vuelvo a decir. Y lo escribí en ese artículo. Nosotros estamos inmersos en una guerra, en lo que llaman la fase superior del capitalismo, que es el imperialismo, y en su efecto una lucha interimperialista. ¿Por qué? Por los recursos. ¿Cuál es el escenario que plantean siempre en esta fase? Porque es así, el capitalismo tiene que seguir, tiene que seguir explotando recursos en todos lados, tiene que extenderse. Pero luego viene la guerra por los territorios. Y esos territorios, que somos nosotros, la parte sur del planeta, sobre todo la parte sur del planeta, lo que ellos llaman el tercer mundo o patio trasero, son los ring de boxeo de la pelea. Yo lo dije en un artículo que puse. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y el capitalismo, como cree que el planeta es infinito, no admite que esa fase de crecimiento va a entrar en crisis. Y ya entró. Entró en crisis. El planeta es finito. El planeta tiene una extensión y una cantidad de recursos X. No es que después nace más petróleo, después nace más bauxita, después nace más coltán. No, eso no nace. Eso está ahí. Pero son recursos finitos. Y a medida que un imperio, 2 imperios o 3 imperios necesiten más material,
para el crecimiento que el capitalismo en sus reglas le exige, es por eso que tenemos el problema que tenemos. En donde estamos bajo la sombra de una guerra interimperialista. Eso lo dijo Lenin, y hay que decirlo. Por eso yo les decía, yo les estaba hablando de que yo creo que una de las luchas también, no solamente la lucha principal nuestra es traernos al presidente Nicolás Maduro y a Cilia Flores, pero yo creo que esa lucha está supeditada a la batalla que nosotros tenemos que dar para recuperar lo poco, escúchese bien, que había de derecho internacional. Yo lo decía al principio, en el artículo, voy a leerles una sola parte, no voy a leerlo todo completo. Teorizar sobre las violaciones cometidas por el imperialismo y pretender que retorne algún dejo de irrespetuoso reconocimiento a lo que creíamos se estampó en la Carta de las Naciones Unidas, siguen siendo, no de ahora, un relato para ilusos. El mundo que conocíamos desapareció. Se desvaneció dentro de la misma penumbra que lo asomaba. Y esa penumbra, que no es más que el tan cacareado orden basado en reglas, recuérdenlo, se encargó de hundir definitivamente todos los conceptos que reglamentaban la anormalidad que nos impusieron desde siempre. Hoy se simbraron las certezas que nunca lo fueron en realidad, porque el poder, ese que disputa desde su decadencia irremediable en lo que podríamos denominar desde el marxismo-leninismo la guerra interimperialista, decidió que debía apagar la luz y llevarnos a concluir que no hay solución para la humanidad, que cualquier idea de emancipación debe ser borrada de los pueblos y que debemos acostumbrarnos a ser la nada o simples reservorios de recursos naturales. Nos están recordando y reafirmando que las guerras se disputan en territorios ajenos a las potencias participantes, pues sus intereses son superiores a los muertos que ocasiona esta guerra entre las potencias. Yo lo dije. En el caso del Cayapo, que lo mencioné, cuando hablé del tema se llama, el artículo lo publicó Misión Verdad, dice bocado espinoso y resbaladizo con una pizca de curare. Curare, para la gente que nos está viendo en el exterior, es un veneno que se pone en las flechas, ponían en la flecha nuestros pueblos originarios. Entonces hay una parte que me encanta de ese artículo. Y dice así, porque es verdad. Esto que escribe el Cayapo, hagamos un análisis, es cierto. Dice, el sorpresivo secuestro del presidente Maduro y su compañera Cilia Flores nos ubica de sopetón en la realidad brutal de la guerra. Nos estábamos acostumbrando a la cotidianidad del bloqueo, a la comodidad de la resistencia de cada uno en su trinchera bien arreglada y modosita, hasta que las ambiciones del gran poder del humano capitalismo se manifestaron en toda su crudeza y los latigazos restellaron en todas las cómodas trincheras de la resiliencia. Ya han pasado unos días, las aguas se van aclarando, la propaganda del enemigo, a pesar de seguir siendo intensa, no surte los efectos deseados. Nuestra dirección político-militar asume con entereza sus tareas y nosotros, como siempre, respondemos al llamado de cohesión a la unidad, ya sea por instinto de preservación o porque entendemos que no hay otro camino para nosotros, los esclavos en contradicción. Pero no basta el instinto de preservación, la unidad o la cohesión de la fuerza. Necesitamos algo mucho más contundente que el religioso, patriótico eslogan de morir por la patria es vivir, José Martí, o nosotros venceremos. Necesitamos con urgencia dedicarnos colectivamente a pensar. Pensar. ¿Cómo venceremos? ¿Para qué venceremos? ¿Quiénes venceremos? ¿Y a quién venceremos? Léanse ese artículo. Está en la hojilla en TV Nuevo Canal. Léanselo. Es largo, muy largo, pero el Cayapo hace una disección de lo que nosotros veníamos advirtiendo desde hace 26 años
de cómo actúa. Fíjense, voy a pararme en algo para hacer un inciso. Yo recuerdo, y eso fue en vivo, una conversación que tenían el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel. Y creo que fue Chávez que dijo que el imperialismo no llegaba a los 100 años de existencia. Recordemos, o sea, si hacemos un corte histórico, sería el 45 hasta ahora. Perdón. No, eso lo dijo Fidel. Y Chávez le contestó, cuidado si no termina antes. El comandante Chávez fue un visionario, igual que el comandante Fidel. Por eso hoy, cada vez que nosotros ponemos un video del comandante Chávez, sabemos de qué estirpe estamos formados todos. Y digo todos, el comando político-militar, el alto mando político-militar, policial, el Estado que está funcionando y lo que estamos haciendo. La esperanza está en ese pueblo que es el que nos ha salvado. Miren, lo voy a explicar de nuevo. En el año 2002, ¿tú recuerdas, Morillo? En el año 2002, al comandante le tiran un golpe de Estado, hubo una movilización producto de la propaganda que le metieron en la cabeza a la gente. Recuerden que esa movilización que partió de Chuao, vamos a Miraflores, ¿se acuerdan de eso? Ajá. Y cuando la gente vio, escúchese bien, vino el golpe de Estado, ellos tomaron las calles, el fascismo asomó sus colmillos en ese momento. Tomaron las calles, prendieron aquellas velas, ¿te acuerdas? Allá en todo el frente de la Carlota, descanse en paz Hugo Chávez, descanse en paz X. Luego estaban persiguiendo a la gente, estaban persiguiendo a Nicolás, a Cilia, a Aristóbulo, a Freddy Bernal, a todos los dirigentes, los estaban buscando. Fue un acto de odio feroz. Feroz. Producto, repito, de la propaganda en ese momento. Pero en el momento, y estoy hablando de tirios y troyanos, es decir, no solamente mi pueblo que se empezó a mover desde los barrios, sino de gente que de alguna manera había caído en esa trampa de la guerra psicológica. Y hubo gente que comenzó a decir, cuando vieron el día 12, ese aquelarre que tenían Pedro Carmona Estanga y todos los que estaban allí, en donde eliminan de cuajo, ¿saben? El nombre de República Bolivariana de Venezuela y dijeron República de Venezuela. O sea que una constitución que fue aprobada libérrimamente y por mayoría aplastante del año 99, la eliminaron todas las instituciones, fiscalía, los poderes del Estado, todo. Ellos trataron de retornar ese fascismo, en el año 2002 trató de retornar todo a la Constitución del 61. Eso hay que recordarlo muy bien, porque cuando la gente vio eso, cuando la gente vio incluso armamento norteamericano detrás, de escoltas que llegaron aquí, entre ellos el que era procurador, venía con un fusil de última generación en ese momento, y vieron a Pedro Carmona Estanga cómo estaba siendo custodiado y todo. Pero en la misma noche, cuando ya estaba el proceso, toda la movilización popular que llegaron a Miraflores, estaban en ese momento enfrentándose al fascismo. Pero es que hubo ese estado de resurrección popular en donde dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Más o menos es lo que pasó aquí el 4 de enero. No, el 3 viene, está el bombardeo, está la gente, epa, ¿qué pasó? Pero el 4, cuando se empezaron a saber dónde habían sido los daños y se ven que hay civiles que no son precisamente chavistas y fueron agredidos en La Boyera, el este de Caracas,
el este de Caracas, la gente empezó a decir, ¿para qué está pasando aquí? Pregúntenle al 90%, a toda Venezuela, pregúntenselo, si está de acuerdo con que un venezolano, que se dice venezolano, una venezolana que se dice venezolana, agarre y salga a pedir que una potencia invade y bombardee a nuestro pueblo. Y encima, que en unas declaraciones que dio después del bombardeo, diga que era necesaria esa fuerza militar en contra de Venezuela. ¿Sí? María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó, los tres, y el inmundo González, los cuatro salieron a apoyar el bombardeo. Pregúntele a la gente qué pasó aquí el 4, cuando comenzó a movilizarse todo el pueblo. Movilización, apoyo inmediato al gobierno, apoyo inmediato a la revolución, apoyo inmediato al alto mando político, militar, policial. Y aquí estamos funcionando. Ellos llevan los 18 días que han pasado del bombardeo y secuestro ilegal, criminal, y el ataque artero contra Venezuela, llevan desde allí, métanse, busquen, entren para Daniel Lara Faría para que ustedes vean cómo gozan, disfrutan, ¿saben? Hablando de cómo Trump salvó al país. Lo disfrutan. Cómo era necesaria la utilización de fuerza militar en contra de nuestro pueblo. Váyase, métase en Factores de Poder con Patricia Poleo para que lo vea. Cómo lo disfrutan. Y ese es precisamente su error. Uno de los errores peores que tienen Gringos y Lacayo es ese, subestimar a nuestro pueblo. Siempre han subestimado a nuestro pueblo. Y a esta revolución siempre la ha salvado el pueblo. Así de simple. Siempre. Nuestro pueblo, y yo diría que toda América Latina, aquel viejo dicho llanero, es como el cuero seco. Lo pisas por un lado, se levanta por el otro. Entonces, ¿cuál es la disposición que tenemos ahora? Tarea principal. Primero hay que restituir ese derecho internacional que ha sido malogrado, que ha sido borrado de la tierra. ¿Por qué? Porque eso es inherente a la liberación de un ataque criminal artero que convirtió a nuestro presidente en prisionero de guerra y también a Silvia Flores en prisionera de guerra. Es un acto ilegal bajo todo punto de vista, no tiene ningún asidero legal. Entonces, en consecuencia, para poder rescatar, tiene que haber una reacción mundial a favor de restituir las garantías, por lo menos las que con todo y derechos de veto que tienen en las Naciones Unidas, esas garantías que necesita nuestro pueblo y que necesitan todos los pueblos del mundo. Defensa de la soberanía, en la libre determinación de los pueblos y que cada pueblo es dueño de esos recursos. Nosotros no nos hemos negado nunca a vender nuestro petróleo. Nunca. De hecho, ya está, pues, no nos pagaron. Nos pagaron y se van a utilizar ese dinero en cuestiones sociales. Salud, salario. Nosotros nunca nos negamos a eso. Pregúntele a la Chevron misma lo dijo. No, nosotros tenemos excelentes relaciones con Venezuela en cuanto a la extracción de petróleo, porque necesitan el petróleo súper pesado en las refinerías de Texas. No nos hemos negado. Eso sí, hay que pagar, porque es nuestro, es de nuestro pueblo. Entonces, la idea es restituir y por lo menos que no sean tan cínicos al tratar de imponer
su lógica. Es terrible esa imposición de la lógica del más fuerte. Lo decía hoy, creo que China. China dio unas declaraciones, déjame ver si las tengo por acá. China dio unas declaraciones y dice que no, que ese orden basado en reglas, tienen que ser reglas iguales para todos. Y es verdad. Es verdad. Y nosotros, ya el sur del planeta, tiene que dejar de ser la pere boxeo de las peleas internacionales. No es posible que todo, porque nosotros tengamos recursos, nosotros estemos diciendo que no sabemos si para bien o para mal somos los que tenemos la mayor reserva de petróleo. No, eso no puede pasar. No nos negamos a vender el petróleo, pero tampoco que vengan y agarren y digan, no, les vamos a quitar el petróleo, porque ese petróleo es mío, porque ustedes me lo quitaron. ¿Cómo que te lo quitaron si estoy en mi casa? Y luego viene esta utilización ya macabra, lo decía Frutoviva en una entrevista que hicieron antes de comenzar el programa Los Villas. Esa macabra intervención mediática mundial a favor de los intereses imperialistas. Siempre a favor, siempre manipulando. Europa en este momento es un hervidero, compadre, de lo que no debe hacerse. Y mucha gente, como dice, Diosdado lo dijo ahí en la rueda de prensa, hay gente allá que ve Reuters, Associated Press, dijeron esto, dos agencias de noticias internacionales, y hay mucha gente que cree de verdad que lo que dice AP, Reuters, porque ellos no van a decir, mire, esto es un fake, esto no es verdad. No, la gente llega a creer de verdad, primero porque ellos no se van a disculpar, ellos tiran el fake, y al tirar el fake, aunque ustedes no lo crean, es una forma de arma en contra de un pueblo. Eso es que estaban condecorando al jefe de la CIA. Yo vengo diciendo hace tiempo, hay que, cada vez que salga un fake, denúncielo, pero no lo rieguen. Porque la multiplicación de los fake, esa multiplicación lo que hace es atentar contra nuestro pueblo. Por ahí lanzaron incluso, está bien, bueno, pues lo sacó la inventadera. La inventadera lo sacó, chicos. Dice acá, ya les voy a decir, un manual, aquí está, un manual antirrumores para comunidades. Yo lo publiqué en La Hojilla en TV, nuevo canal. Vean esto. Comunicación popular en escenarios de ataque psicológico. El rumor no se combate con gritos. Se neutraliza con organización, calma y claridad. Primero, ¿para qué sirve este manual? Este manual sirve para que las comunidades puedan detectar rumores a tiempo, evitar su propagación, responder sin pánico ni improvisación, proteger la unidad, la moral y la confianza colectiva y defender la paz en momentos de alta presión informativa. No es un manual para discutir, es un manual para actuar. ¿Qué es un rumor en esta coyuntura? Un rumor es información no verificada que genera miedo, duda o confusión, circula rápido, apela a emociones fuertes, no tiene fuente clara y aparece de repente en muchos grupos. El rumor no busca informar, busca desordenar emocionalmente. ¿Quién usa los rumores como arma? Los rumores forman parte de operaciones psicológicas diseñadas por estructuras especializadas como la CIA y sus redes de operadores mediáticos, digitales y sociales. Importante, no siempre vienen desde fuera. Muchas veces entran por personas confundidas, no por enemigos declarados. 4, señales claras de que es un rumor. Si cumple 2 o más de estos detalles, es un rumor. Me dijeron que.
Dicen que pasó algo grave. Audio sin nombre y sin rostro. Mensaje reenviado muchas veces. Genera miedo de inmediato. Llama a actuar sin pensar. Aparece igual en muchos grupos. Cuando hay patrón, no es casualidad. Quinto, primera regla antirrumor, la más importante. No reenviar, ni para alertar, ni para desmentir. El rumor vive del reenvío. Cada reenvío lo fortalece. Sexto, protocolo antirrumor comunitario, paso a paso. Paso 1, detener la circulación. No reenviar, no comentar, no debatir. Silencio estratégico. Paso 2, activar el referente. Cada comunidad debe tener 1 o 2 personas claras que verifican, consultan y canalizan. No todo el mundo responde. Paso 3, verificar rápido y sencillo. Pregunta clave. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde pasó exactamente? ¿Hay fuente oficial o comunitaria confiable? ¿Alguien del territorio lo confirma? Si no se puede confirmar rápido, no se mueve. Paso 4, respuesta breve, si aplica. Si es necesario responder, usar mensajes como, por ejemplo, no hay información confirmada sobre eso. No compartamos audio sin fuente. Esperemos información verificada. Nunca repetir el rumor completo. Paso 5, reforzar mensajes positivos. En lugar del rumor, enviar mensaje de calma, imagen de normalidad, audio sereno, información confirmada. Séptimo, 7 cosas que nunca deben hacerse. Discutir en grupos grandes, insultar a quien reenvió, ridiculizar el miedo, compartir solo por si acaso, enviar audios largos y nerviosos y amenazar con sanciones. Eso rompe la confianza comunitaria. ¿Quiénes deben hablar cuando hay un rumor? Voceros comunitarios reconocidos, liderazgos serenos y comunicadores populares con credibilidad. Menos voces, más claridad. Noveno, rumores más comunes y cómo neutralizarlo. Rumor, esto se cayó, ya se perdió. ¿Ustedes no lo han escuchado? Esto se cayó. Respuesta, mostrar continuidad, mostrar organización y mostrar presencia. Pueblo presente, apoyando a la revolución y a sus autoridades. Rumor, hubo traición, negociación. Ustedes lo escucharon, ¿verdad? Bueno, mensaje institucional breve, esa es la respuesta. Reafirmar objetivos claros y no entrar en detalles especulativos. La especulación y las teorías conspirativas, se los dije hace poco, son malas para una revolución, malas. Rumor, viene algo peor. Respuesta, mensaje de calma, recordar que el pueblo no está solo y evitar futurismos alarmistas, apocalipsis. Rol de los canales propios, WhatsApp. ¿Dónde nace el rumor? ¿Dónde debe neutralizarse primero? Telegram, canal para información verificada, archivo y replicación ordenada. Cada comunidad debe tener su canal. Plan de contención emocional clave. Cuando hay un rumor, no solo hay confusión, hay emoción alterada. Acciones, audios tranquilos, música, encuentros, conversatorios y presencia humana. Un pueblo calmado no reenvía rumores. 12. Indicadores de que el protocolo funciona. El rumor se corta rápido. La gente pregunta antes de reenviar, disminuyen audios alarmistas, aumenta la confianza en vocería y se mantiene la calma colectiva. Frase clave para recordar: no todo lo que llega se comparte. No todo lo que alarma es verdad. La calma también es una forma de lucha. Uso de este manual. Este manual debe leerse en reuniones comunitarias, socializarse en tanques comunales, imprimirse si es posible y guardarse en teléfono. Activarse antes, no después. Quien quiera el manual, yo lo publiqué en La Hojilla en TV Nuevo Canal. Búsquelo allí.
Es más, de hecho, como lo tengo acá mismo y estoy ahorita transmitiendo por Telegram, yo voy a hacer esto. Le doy aquí, seleccionar, reenviar a la misma hojilla y está en este momento en todo, al entrar al canal, ahí tienen el manual antirrumor. Seleccionar, reenviar y yo lo mando a otro canal por ahí que tengo. Y aquí está. Está mal, aquí tiene. Ahora vamos a ver testimonios de civiles y militares, porque yo quiero que lo vean. Hay un testimonio de una señora en una casa muy bonita que le reventaron todos los vidrios. La cama donde ella estaba durmiendo, la onda expansiva pasó por aquí. Vamos a ver. Que los ataques de Estados Unidos contra el territorio venezolano fueron dirigidos solamente a objetivos militares, insisten algunos medios de comunicación y voceros para justificar la agresión estadounidense contra el país suramericano, como si no se tratara ya de una violación a la soberanía. El testimonio de los vecinos de la avenida Sublet en el estado La Guaira o La Boyera desmienten tales afirmaciones. Las cámaras de seguridad registraron el impacto de un misil sobre estas viviendas. En esta zona no existe ninguna instalación militar. No hay argumentos para justificar el horror que debieron vivir los vecinos la madrugada del 3 de enero. Sí, no, yo me paré volando, me busqué una ropita porque creía que era un terremoto y salí para arriba, subí. Pero después fue que al rato fue que bajé y vi el desastre. Entonces se rompió la televisión, se reventó la televisión, un espejo. ¿Todo tu cuarto? Sí, todo lleno de vidrio. La vida entre estas montañas suele ser tranquila. Para Elena era una noche como cualquier otra en La Boyera, una urbanización de clase alta en el este de Caracas, hasta que las metrallas del misil que impactó detrás de su casa irrumpieron en su cuarto, destrozaron la madera de su cama y todo a su alrededor. Tú estabas durmiendo, Elena, sí, me dijeron. Sí, y me explotó aquí atrás. Encima de tu cabeza. Ajá, ¿sí? Porque yo duermo en un cuarto aquí abajo. Ajá. Aquí, cerquita. Pero me dicen que entró el impacto sí. y voló la parte de arriba de tu cama. Sí, ajá. Pero no te tocó. No, bueno, y había un ventanal que si quieres te lo muestro de abajo y eso se reventó todo. En medio de la conmoción ante este hecho inédito en la historia del país, el gobierno nacional, de la mano con los vecinos, comenzó las obras para la rehabilitación integral de las viviendas afectadas. Esto sucedió en el atentado del 3 de enero y nosotros desde el día 4 estamos aquí haciendo lo que es las inspecciones de qué fue lo que sucedió realmente aquí en este espacio. Aquí hay 33 viviendas afectadas, las cuales de esas 33 viviendas, 4 fueron las más afectadas estructuralmente. Las otras fueron con el impacto de la explosión, que se explotaron los vidrios de las ventanas, de los baños, los cuartos, las salas. Pero estas 4 sí fueron afectadas estructuralmente. Paredes explotadas, los pasillos, panelones. El nivel de destrucción es tal que los vecinos confiesan que no podrían ejecutar los arreglos por cuenta propia a cada una de sus viviendas. Esta rehabilitación es 100% financiada por el gobierno nacional. Hemos abarcado áreas de electricidad, soldadura, obras civiles, la reparación de cercas perimetrales y hemos hecho un trabajo integral. En este caso se han sacado 25 toneladas, 25 camiones de desechos, tanto producto del misil y producto de desechos de verdes que se han sacado de esta zona. Esto es para darle una rehabilitación integral a todo lo que estamos interviniendo acá. En La Boyera no entienden por qué fueron atacados la madrugada del 3 de enero. Sin embargo, destacan la respuesta solidaria de sus vecinos desde la misma noche de la agresión contra sus viviendas, así como la protección del gobierno venezolano como símbolos característicos de una identidad que es a prueba de misiles. Estos pasillos del hospital militar simbolizan ese delgado tránsito entre la muerte y la vida.
Detrás de cada número de habitación hay una historia de valentía y patriotismo. El teniente Pedro Sarmiento de la Guardia de Honor Presidencial, en medio del ataque desigual, cuenta que se posicionó con su tropa, pero al ser detectados fueron bombardeados. De pronto, la llama de los misiles partió la noche en dos. Comenzaron a atacarlos. Pude tomar una posición al lado de la cuadra, que era una loma. Me logró posicionar en la loma con ellos, él le doy instrucciones. Le digo, bueno, ¿estamos listos? No me responde. Y le digo, levantarse. Al momento que le digo levantarse, yo me levanto, aprovisiono el cargador, cargo el arma, apunto hacia arriba, no veo nada. Al momento que le digo avanzar, lo que sentí fue el impacto de la explosión y la onda expansiva. Nosotros los venezolanos somos totalmente luchadores, a pesar de que fue una situación de intervención rápida, la poca reacción que pudimos tomar, porque nadie se esperaba esa situación. Podemos por lo menos darle frente, ¿no? Darle frente y poder responder ante esta gran potencia. Como dicen por ahí, al principio no reconocían las bajas que ellos tuvieron, pero ahorita a pasar del tiempo ya se puede decir de manera pública que ellos también tuvieron bajas. En ese ataque, en esa posición que yo estaba, perdieron la vida seis personas. ¿Qué recuerdas de ellos? Un suspiro que lo llevó a reflexionar. Sí, Estados Unidos es una potencia nuclear, reconoce el teniente Sarmiento, y solo así puede imponerse, pero no doblegar la dignidad ni el espíritu de combate. Que fue un acto cobarde. ¿Por qué? Porque un país, a pesar de su potencial militar que tiene, y que nosotros ante ellos no tenemos ningún tipo de ventaja, por así decirlo, pero sí tenemos esa gallardía, nosotros los venezolanos, esa gallardía y ese espíritu combativo de luchar hasta el fin. Hasta el fin. El tiempo casi se detuvo para el cabo Jaber, de la Guardia de Honor Presidencial. Sí. Sí. Pasa la otra foto. 2 misiles buscaron neutralizarlos para que no pudieran defender al presidente Nicolás Maduro. La brutal agresión militar de Estados Unidos no rompió el carácter patriótico de los soldados venezolanos y están firmes. Nosotros somos venezolanos y a pesar de todo siempre nosotros venezolanos resaltamos. En todo, siempre nos quieren ojos acá y nunca han podido. ¿Tuvieron que hacer esto? Sí, este acto cobarde que como tratar de humillar a uno, pero no creo. Ellos pudieron sobrevivir al ataque, pero la noche del 3 de enero, Estados Unidos, violando la soberanía, atacó, bombardeó y asesinó a más de 80 venezolanos y venezolanas, civiles y militares. Otra cosa, si quieren informarse a través de canales serios en Telegram, ¿sabes? Hay canales muy serios que están constantemente haciendo informes. Está el de Misión Verdad, está La Tabla. Blogspot acaba de sacar un reportaje sobre los fake de Associated Press y de Reuters. Ojo con esto, porque ya se empezaron a inventar informes, ¿sabes? A inventar informes, porque yo quiero recordarle que la DEA, en sus últimos informes, 2024, 2025, 2026, dice que aquí Venezuela es un territorio libre de cultivo y no aparece Venezuela en ningún lado. Por si acaso, si es que la DEA ahora agarra y saca un informe que yo no sé qué. Y recordemos esto, creo que fue en 2007, 2008. No estoy muy seguro de la fecha. La DEA fue sacada de aquí por el comandante Hugo Chávez. Por 2 causas. Una, por unas faltas en unas entregas controladas para detectar quién era el distribuidor allá. Y la segunda,
porque todos los aparatos que tenían en aquella... eso se llamaba antes la CONACYT, ¿verdad, compadre? Sí, CONACYT. ¿Cómo será? La Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas, CONACYT creo que era. Y lo que encontraron en esa oficina que la DEA tenía en la CONACYT desde la época de la Cuarta República fueron unos aparatos sofisticados para la época para escuchar a nuestros líderes, para grabarlo. 2005 fue expulsada la DEA de aquí. Ahorita, hace poco, el ministro Diosdado Cabello mostró un informe en la lucha que tenemos permanente contra las drogas. Como dice Diosdado, por aquí no van a pasar. Y por aquí no han pasado. Recordemos aquel decomiso grande que hubo en el Zulia, ¿te acuerdas? Enterrado, encontrado y atacado. Por aquí no pasa. Entonces, ¿inventarnos qué? Ahora resulta que el cartel de los soles no aparece en la... Pero bueno, y no estaban haciendo toda una propaganda con lo del cartel de los soles. Por cierto, en la página web de Fidel, no es página web, en el canal de YouTube, hicieron un homenaje bien bonito a los cubanos caídos acá, los 32 cubanos que cayeron en Venezuela, en defensa del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Silvia Flores. Hicieron un homenaje en video que quiero pasarlo. Bien bonito, unas palabras de Fidel. Y son unas palabras de Fidel de los tiempos de cuando los combatientes en Angola, cuando se recibieron los cuerpos de los combatientes que cayeron en Angola. Vamos a verlo. Rueda. Hay acontecimientos históricos que nada ni nadie podrá borrar. Hay ejemplos revolucionarios que los mejores hombres y mujeres de las futuras generaciones, dentro y fuera de nuestra patria, no podrán olvidar. Este es uno de ellos. Los cientos de miles de cubanos que cumplieron misiones internacionalistas, militares o civiles, contarán siempre con el respeto de las presentes y futuras generaciones. Ellos multiplicaron muchas veces las gloriosas tradiciones combativas e internacionalistas de nuestro pueblo. Consagración del principio de intervención universal por una gran potencia es el fin de la independencia y la soberanía en el mundo. ¡Qué paz y seguridad es la que espera a nuestros pueblos, como no sea la que nosotros mismos seamos capaces de conquistar con nuestro heroísmo? El imperialismo no necesita armas nucleares para agredir a nuestros pueblos. Sus poderosas flotas distribuidas por el mundo, sus bases militares en todas partes y sus armas convencionales, cada vez más sofisticadas y mortíferas, son suficientes para cumplir su papel de dueño y gendarme del mundo. Si a Cuba regresara alguna vez el capitalismo, nuestra independencia y soberanía desaparecerían para siempre. Seríamos una prolongación de Miami, un simple apéndice del imperio yanqui, el cumplimiento de aquella repugnante profecía de un presidente de Estados Unidos en el siglo pasado, cuando pensaban anexar nuestra isla, y dijo que ésta caería en manos de ese país como una fruta madura. Para impedirlo, hoy, mañana y siempre, habrá todo un pueblo dispuesto a morir. De nuevo cabe repetir aquí, ante su propia tumba, la frase inmortal de Maceo: quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si no perece en la lucha.
esos hombres y mujeres a los que hoy damos honrosa sepultura en la cálida tierra que los vio nacer, murieron por los más sagrados valores de nuestra historia y de nuestra revolución. Ellos murieron para que no existan opresores y oprimidos, explotadores ni explotados. Ellos murieron luchando por la dignidad y la libertad de todos los hombres. Ellos murieron luchando por la verdadera paz y seguridad para todos los pueblos. Ellos murieron por el socialismo. Ellos murieron por el internacionalismo. Ellos murieron por la patria revolucionaria y digna que es hoy Cuba. Sabremos ser capaces de seguir su ejemplo. Para ellos, gloria eterna, socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. ¿Ustedes creen que este tipo de situaciones es nueva? Estas circunstancias son nuevas. En el año 1973, Torrijos se presenta en la OEA. Omar Torrijos. Comandante Omar Torrijos. Se presentó en la OEA. Pásame. ¿Lo pasaron? ¿Está ahí? Ok. Ya tenemos ahí. Ok. Gracias, papá. Bueno, él en la OEA expone el tema del Canal de Panamá. Y luego, en 1976, Torrijos se va a Santiago de Cuba y visita Cuba. Resulta que Panamá, con la presidencia de Omar Torrijos, y sin pedirle permiso a la OEA, restablece relaciones con Cuba. Pero hay una cosa que le dice, que en Santiago de Cuba, una cosa en la que está hablando, dirigiéndose al público, al que estaba ahí, al pueblo cubano, y le dice, gracias al comandante Fidel, no mordimos el anzuelo. ¿Por qué? Porque obviamente Panamá es un país pequeño, rebelde, patriota. Si hubiese contestado, obviamente le hubiera dado motivos al imperialismo para atacarlo, ¿verdad? Entonces, él ahí dice que hay otros métodos para poder enfrentar el imperialismo. Es más o menos, yo digo, estoy haciendo un paralelismo, ¿no? Para enfrentar un acto criminal. ¿Por qué? Porque por eso la urgencia, cuando yo digo y hablo de la urgencia que tenemos de restablecer el derecho internacional, o por lo menos ese poco derecho internacional que nosotros, por ejemplo, en un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o por ejemplo en un sitio de debate, o en el mismo salón principal, que una vez al año se presentan nuestros presidentes de todo el mundo, se presentan en las Naciones Unidas, poder hablar de ese derecho internacional. Derecho internacional que ha sido, repito, violado, apartado, borrado, ¿verdad? Yo quiero pasarles este video, es Fidel y Torrijos, año 1973, primero está Torrijos en la OEA, perdón, en las Naciones Unidas, y luego en el 76 va a visita, es amigo de Fidel, y visita Cuba, a Santiago de Cuba, y es donde él dice esa parte, es bien interesante lo que él dice ahí. Nosotros, gracias al comandante Fidel, no mordimos el anzuelo. Sin embargo, a Torrijos lo mataron. Vamos a verlo.
Николас Мадуро, как глава государства, обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США или любого другого государства, помимо, конечно, Венесуэлы. Сам факт его похищения и содержания под стражей грубейшим образом нарушает международно-правовые обязательства Соединенных Штатов Америки. Бурно начался нынешний год. Мы стали свидетелями беспрецедентных событий, грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с его супругой. Наблюдаем параллельно с этими действиями угрозы в адрес Кубы, других стран латиноамериканского и карибского региона. И, конечно же, глубокое беспокойство вызывают откровенные, декларируемые попытки внешних сил дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Иране. Все эти правила, на которых вроде бы и должен основываться миропорядок, устраивающий Запад, эти правила все перечеркнуты. Идет игра, кто сильнее, тот и прав. Мы все это наблюдаем. Брюссель продолжает жить в той же парадигме, руководствоваться той же философией, которую он высказал накануне украинского кризиса, когда еще все это завязывалось перед первым Майданом в 2004 году, когда Брюссель заявил, украинский народ обязан выбрать, либо он с Россией, либо он с Евросоюзом. Вот это или-или, если не с нами, то против нас, это, я считаю, гарантией того, что Евросоюз хорошо не кончит. И я очень надеюсь, что наши сербские друзья отдают себе отчет, куда их затягивают и какой ценой хотят расширить свое влияние на тех же самых Балканах. Мы привержены, как неоднократно подчеркивал президент Путин, поиску дипломатического решения украинского кризиса. Если посмотреть на историю этого кризиса, начиная с 2014 года и особенно в период с 2022 года, не было недостатка в доброй воле со стороны Российской Федерации в том, что касается заключения политических договоренностей. Но каждый раз наши западные, прежде всего европейские соседи делали все, чтобы эти договоренности сорвать. Точно так же они себя ведут и по отношению к тем инициативам. Ese no era el video que yo pedí. Yo pedí el de Torrijos, video 7. Fidel y Torrijos. Avísenme cuando lo tengan. Claro, es el video 7. No, ese no es el 7, señor. Aquí está, mire. Ese no es el 7. El 8 es Economía Mundial y Relaciones Internacionales. El 7 es Fidel y Torrijos. Revisen allá arriba. ¿Lo tenemos? Ajá. Claro. Es que estamos hablando aquí porque yo tengo que comentar un video que tenemos aparte. Tengo que comentarlo, pero no tengo el texto, ¿verdad? Pues tengo que hacerlo. ¿Ok? Bien, ¿tienen listo el de Fidel y Torrijos? Por favor. Es un video viejo. Es el que están rodando, me dicen allá arriba. No, puede ser, porque está hablando ahí Lavrov. Lavrov no habla en el de Fidel. Qué bueno, qué bueno. Mira, y eso no lo pusieron en prensa presidencial, por favor, quiero saber. Usted lo tiene en prensa presidencial. La flor al momento. Aquí dice, han entrado al país, eso lo leí yo al principio, una noticia, pero la voy a volver a repetir. Han entrado al país 300 millones de dólares por la venta de petróleo venezolano. Ahí está, ahí lo tenemos. Por la venta de petróleo, ese es de Misión Verdad, compadre. Sí, tiene un video. Ajá, pero tiene, ¿ese es Misión Verdad? O Miraflores al momento. Ok. Han entrado al país 300 millones de dólares por la venta de petróleo venezolano. Estos recursos irán al mercado cambiario a través del Banco Central de Venezuela
y la Banca Nacional para proteger de la inflación los ingresos de los trabajadores y el poder adquisitivo de los venezolanos. Presidenta encargada anuncia ingresos por concepto de venta de petróleo venezolano para proteger ingresos de trabajadores y trabajadoras. Lo tenemos. Tiene un video. Ok, tenemos listo el de Torrijos. Oh, ese mismo video que está ahí, póngalo. Informar que han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, protegerlo de la inflación, protegerlo del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la Banca Nacional y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Hay una cosa bien interesante en esto que señala la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Nosotros tenemos una lucha pendiente, no de ahora, llevan bastante tiempo ya, con el tema cambiario. Por eso la presidenta habla de proteger, de ir a la lucha en contra de esos vaivenes del sistema cambiario. Es muy, muy, muy dañino para el bolsillo del pueblo y hay que estar pendiente. Recordemos que cuando se iniciaron las sanciones, cuando se inició también un ataque contra nuestra moneda, que resultó en mil y tantos de millones la devaluación. Fue una devaluación programada. Como han hecho con nosotros, mire, para nosotros no nos es ajeno en absoluto la forma en que ha trabajado el imperialismo para tratar de afectar. Y eso ahora mismo, por eso hay la necesidad de apoyar completo el trabajo que se está haciendo para tratar de recuperar en primer término al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores, y en segundo término nosotros tenemos que hacer una campaña mundial para la recuperación del derecho internacional, la libre determinación de los pueblos, el derecho a la soberanía, el que no se haga extraterritorialmente este tipo de secuestro y se convierta en prisionero de guerra a un presidente de la República y a su esposa. Y en tercer término, nuestra economía tenemos que protegerla. Todo el Estado y la revolución está trabajando ahora mismo y hay que protegerla. Hay que protegerla. ¿Tenemos el video? Vamos a verlo. Los bloqueos y las presiones deben avergonzar más a quien las ejerce que a quien las recibe. Cada hora de aislamiento que sufre el hermano pueblo de Cuba constituye 60 minutos de vergüenza hemisférica. Panamá entiende muy bien la lucha de los pueblos que sufren la humillación del colonialismo, de los países que están dispuestos a pagar cualquier cuota de sacrificio para no ser sometidos por los más poderosos, de los hombres que no aceptan el ejercicio del poder político de un gobierno extranjero sobre el territorio que los vio nacer, de las generaciones que luchan y seguirán luchando por erradicar de su patria la presencia de tropas extranjeras sin el consentimiento del país ocupado. Por último, como un mensaje muy especial que me ha pedido la ciudadanía, queremos
decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una bandera, una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Mi grande y buen amigo, comandante Castro. Mi grande y buen amigo, comandante compañero Almeida. Me siento realmente emocionado, muy emocionado, porque es un pueblo idéntico al mío, este pueblo de Santiago y este pueblo de Cuba. Es un pueblo que por temperamento y por temperatura se parece mucho al nuestro. Y me siento emocionado porque a Cuba no viene el que quiere, sino el que puede. Y mi emoción se multiplica, porque ya le puedo decir al 1.600.000 panameños que no estamos solos en esta lucha. Y que tenemos el respaldo de un pueblo que con la una realidad presente, que tienen armas, que tienen aviones, que son prepotentes, que nos viven provocando, y nos viven provocando hasta el extremo de que yo casi muerdo el anzuelo. Y no mordí el anzuelo, es una de las grandes cosas que tengo que agradecerle al comandante Castro, que desde acá de esta isla dice, cuidado, muerde el anzuelo. Quería provocarme para que nosotros irrumpiéramos, ya cansados de tanta humillación, irrumpiéramos y paralizáramos el canal, para luego cruzarnos ante la conciencia del mundo, ante la economía del mundo, que quienes estamos gobernando en Panamá éramos un sindicato de locos que estaban conspirando contra el libre tránsito, el libre transporte y contra la economía mundial. Y realmente, si no es por ese consejo, yo iba como la corvina, como el peje detrás del anzuelo que lo iba a morder. La paciencia se me estaba acabando. Oiga, es duro, le digo. Es duro ver una bandera extranjera en el propio corazón del país, duro. Es duro ver una policía arrogante, agresiva. Es duro. Y ahora la han hecho más agresiva y más arrogante, como para que uno pierda la calma y poder justificar un acto de fuerza. Comenzamos entonces un proceso de liberación. No estamos negociando. La negociación es parte de un proceso de liberación. Que si no resulta por liberación, yo no le voy a dejar a las futuras generaciones un país ocupado. Cosa que hizo Panamá, mucho antes de que la OEA decidiera si daba permiso o no, fue restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba sin permiso de la OEA. Y esa fue una extraordinaria manifestación de soberanía panameña, el establecimiento de relaciones con Cuba. La visita del máximo dirigente de Panamá y de la delegación panameña a nuestro país es una máxima expresión de amistad y de soberanía. Nosotros sabemos que estas amistades son sólidas, porque las amistades revolucionarias son sólidas y nadie puede nada contra ellas, ni la conspiración, ni la intriga, ni la mentira. Sabemos que los imperialistas estaban nerviosos con la visita del general Torrijos a Cuba.
Ya se ponen nerviosos los imperialistas. Cuando nuestros pueblos latinoamericanos se acercan, se conocen y se comprenden. Si pierden el sueño, es un problema de ellos. Tal vez ustedes piensen que yo debo hacer un discurso muy radical, porque tratándose de Panamá y estando precisamente sobre el tapete esa lucha heroica del pueblo panameño, yo tenga que pronunciar aquí palabras muy radicales. No, digo también todo lo contrario. Las palabras hoy deben ser, si cabe, más mesuradas que nunca. Porque una cosa es hablar del canal, una cosa es imaginarse ese problema, y otra cosa es vivirlo. Imaginen ustedes que por la calle de Enramada existiera un canal que atravesara completa la ciudad de Santiago de Cuba y unos vecinos de un lado y otros de otro, y un territorio bajo el dominio de otro país, en que la bandera, las autoridades, los jueces, todo es ajeno al país. Vivir con un enemigo en la casa, en el medio de la casa, entre la cocina y la sala, un enemigo. Y luego, un enemigo que no es débil, un enemigo que es muy poderoso. A medida que el mundo se libera y la correlación de fuerzas cambia, los imperialistas no podrán estar haciendo lo que les da la gana en el mundo. No podrán estar teniendo por la fuerza un pedazo de nuestro territorio, ni una zona, ni una franja de Panamá, ni podrán tener el mundo lleno de bases militares. A medida que el mundo se libere, ellos no podrán hacer eso. Todo cambia con el tiempo y la humanidad progresa y América progresa con el tiempo. Y el tiempo es el viento que sopla a favor de nuestras velas revolucionarias. Y la nave revolucionaria marchará adelante. El futuro nos pertenece. El pasado era del coloniaje y del imperialismo. El futuro es de la humanidad, es de los pueblos, es de la revolución. Los revolucionarios no somos pesimistas, ni somos escépticos. Escépticos tienen que ser los reaccionarios y los imperialistas, porque ven que todo cambia. Patria o muerte, venceremos. Yo el martes que viene le tengo una sorpresa aquí. Tú vas a ver. Lo que pasa es que como hemos tenido tanto trabajo, se nos olvidó un detalle, ¿verdad? Un detalle. Pero sí hay algo que me he dado cuenta. Primero, la cuenta, o sea, el canal abierto de La Hojilla en TV en YouTube está creciendo. Recuerden que a nosotros nos tumbaron un canal. Y está creciendo. Pero, ¿sabes qué? ¿Cómo dolerá lo que uno habla aquí? ¿Cómo dolerá el hecho de que nosotros seguimos, la revolución sigue allí, mandando? ¿Cómo les dolerá que se mete toda y lo peor de todo es que se meten hasta de Miami, desde... Yo no sabía que tenía tanto público
opositores en Miami y en... Muchachos, me están haciendo crecer la cuenta. Muchísimas gracias, hermano. ¿Ah? Muchísimas gracias, pero fíjense, por ahí dicen, por ahí hay un viejo dicho, ¿verdad, compadre? Una vez se decía, Morillo decía, deseos no empreñan. Tú agarras y ves el chat, pobrecito, yo digo que los que quieren debatir en ese chat algo serio deben estar cansados. Es cero argumentos, no hay ninguno, porque no hay peor argumento que un connacional o un latinoamericano que esté haciendo loas al imperio. Lo peor que hay. ¿Ustedes se acuerdan de la canción de la Malinche? Bueno, son malinches. Dios. Pero no se preocupen, yo les tengo una sorpresita la semana que viene. Una sorpresita. Porque si algo me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, ¿verdad? Es que cada vez que sale un programa, sea el Mazo, lo vi con el Mazo, o sea un programa del Estado, inmediatamente entran los bots a atacar. Y maldito, y yo no sé qué. Y hay una especie de inoculación de odio tan grave en estos sectores que están enfermos. O sea, muy en el fondo uno tiene que hacerse una pregunta, ¿sabe? ¿Cómo alguien... ayer lo dijo en la rueda de prensa de Diosdado, hay que ser bien miserable, siendo latinoamericano, siendo connacional venezolano, el disfrutar el ataque criminal que hubo. Y lo peor de todo es que cada día están más reducidos, buscan, a ver, ahí va a salir el Mazo, y ahí va a salir la hojilla, y vamos a atacarlo, y maldito. Por favor, es tu tierra, es tu tierra. Lo peor de todo es que se están enfermando. Ustedes no vengan, a nosotros nos ven atacando y diciendo vamos a matar, nada. Ya estamos, el gobierno está funcionando, la Asamblea Nacional está funcionando, el TCJ está funcionando, todos los poderes están funcionando, Fiscalía está funcionando. Y la revolución, trabajando. Dame la sonrisa. Pueden escribir todo lo que quieran ahí. Pero la semana que viene les tengo una sorpresa. Chaito, pues nos vemos. Un abrazo a todos. Los amo muchísimo, incluyendo a todos estos que están ahí desesperados. A los escuálidos más. A los escuálidos más. Un abrazo. Chao. Hay 2 horas a partir de este momento. El embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Tiene 72 horas. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán.
nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Prepárense.